Hola mis benditos, sean bienvenidos a una predicación más de la PIB Tetla. Nuestro anhelo principal es que usted experimente la verdadera vida cristiana para que viva mejor. Y la serie de sermones que vamos a iniciar se titula Llamados a hacer la diferencia. Y permítame aclararle que el título y los 3 puntos están basados en un artículo escrito por el hermano Enrique Monterrosa. Creo que a todos nos interesa vivir de manera diferente y no ser uno más del montón. Y por eso vamos a desarrollar esta serie de sermones. Bien, démosle lectura a Daniel capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios: Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Déjeme hacer una oración. Padre Celestial, en este momento, Señor, estamos llegando delante de tu presencia, pidiéndote que nos ayudes a deleitarnos en tu palabra, a deleitarnos en tu presencia, mi Señor, y que por favor, mi Padre, durante todo este tiempo, durante todas estas semanas, mi Dios, nos ayudes a entender que hemos sido llamados a hacer la diferencia, que tú nos has llamado a hacer la diferencia y no a ser uno más del montón. Por favor, mi Padre Celestial, y en estos momentos te pido que derribes cualquier fortaleza que hay emocional, mental, física y espiritual, mi Padre Celestial. Glorifícate en mi debilidad, porque cuando soy débil soy fuerte en ti, mi Padre, y a todos nosotros bendícenos en este momento, Padre. Impacta nuestras vidas con tu santa y bendita palabra, mi Padre Celestial. Te lo ruego, te lo suplico, mi Dios. Nos ponemos bajo tu protección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Jesús. Bien, Casey Polanco escribió un artículo en mayo de este año, 2017, titulado Luchando con la Fe. Escuche el título, Luchando con la Fe, en el cual describe el llamado que Dios le hizo al deportista dominicano Franklin Gómez para hacer la diferencia. Polanco narra lo siguiente acerca de este joven: luchador olímpico de Puerto Rico, posee numerosos reconocimientos como la medalla de oro en los Juegos Panamericanos en 2011 y campeón del torneo universitario de Estados Unidos en 2008, y las siglas en inglés son NCAA. Además, medallista de plata en el Campeonato Mundial de 2011, representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres. Hasta aquí podemos leer que Gómez es alguien especial, ya que son pocos los que alcanzan ese nivel deportivo, pero todavía no se nota claramente que este joven sea verdaderamente diferente. Todavía no lo notamos, todavía no alcanzamos a notar que este joven sea verdaderamente diferente. El escrito continúa diciendo: con los años, Gómez también ha luchado con su fe. Creció yendo a la iglesia con su madre, porque eso es lo que tenía que hacer. A medida que fue madurando, Gómez se dio cuenta: yo tenía que averiguar y entender por qué iba a la iglesia y qué papel jugaba Dios en mi vida. Esto lo dijo este jovencito, por eso el artículo se titula Luchando con la Fe. Después de buscar consejo de gente piadosa y una buena dosis de introspección, Gómez decidió confiar en Jesucristo como el que pagó el castigo por su rebelión contra Dios. También le pidió a Jesús, que es Dios el Hijo, que tomara el control de su vida. Le dije a Dios que yo lo iba a poner en primer lugar. Y aquí es donde notamos la diferencia. ¿Se acuerda que anteriormente habíamos dicho que Gómez era alguien especial? ¿Y por qué era alguien especial Gómez? Porque muchos de nosotros no hemos ido a Juegos Olímpicos, no hemos ido a Panamericanos, pero él sí, es de un grupo muy especial. Tal vez algunos de los que escuchen ya han ido a Juegos Olímpicos o Panamericanos y también ellos son de un grupo muy especial. Nos damos cuenta que él es diferente. ¿Por qué? Porque él le dijo a Dios que lo iba a poner en primer lugar de su vida, dijo este atleta olímpico. Y ahí es donde vemos la diferencia, no nada más era especial, sino también diferente. Él continúa diciendo: necesitaba saber que lo que estaba haciendo era real
y que no lo hacía solo porque se suponía que lo debía hacer. Estaba aprendiendo que seguir a Jesús era algo real. He aprendido que soy completo debido a mi relación con Cristo y nada más. Gómez también se ha dado cuenta que puede usar su deporte como plataforma para decirle a otros acerca de Cristo y el cambio que puede traer a sus vidas. He aprendido, dice él, que Dios quiere usar a todo el mundo y Él quiere que todos puedan usar sus talentos para honrarlo. La mejor manera de predicar el Evangelio es viviendo el Evangelio. La forma de acercarse a sus amigos, las conversaciones que tiene, la forma en que tratamos a los demás, eso es lo que predica el Evangelio. Puedo notar que la gente me mira y piensa, es un buen luchador, pero tiene algo diferente en su vida. La fuente de donde sacamos esto fue el periódico El Desafío. Ahora sí podemos decir, después de conocer la forma de pensar de Gómez, que es alguien especial y diferente porque puso a Dios en el primer lugar de su vida. Esa es la razón de que la gente mencione que tiene algo diferente, este muchachito. No cabe duda que este joven atleta fue llamado por Dios para hacer la diferencia y lo está haciendo. Ahora mi bendito, ahora mi bendita, nos toca a nosotros aceptar el llamado del Señor para hacer la diferencia. Durante las siguientes semanas, reflexionemos en 3 preguntas y demos la respuesta según la Santa Biblia para que aprendamos y nos comprometamos a hacer la diferencia en cualquier cosa que realicemos. ¿Ok? Así que en estas semanas no te vayas a perder las demás predicaciones porque vamos a estarle dando respuesta a 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué significa ser la diferencia? ¿Qué significa ser la diferencia? Y antes que nada me gustaría que tú y yo entendamos lo que significa la palabra diferencia. Según el diccionario Consultor Espasa, es la cualidad o aspecto por el cual una persona o cosa se distingue de otra. De acuerdo a la definición anterior, demos respuesta a la pregunta, ¿qué significa ser la diferencia? En primer lugar, es ser alguien fuera de lo común por tener un Dios distinto. ¿Qué significa ser la diferencia? Es ser alguien fuera de lo común por tener un Dios distinto. Voy a leerte unos textos bíblicos de ahí de Daniel, capítulo 1, para que veamos cómo tenemos un Dios distinto. Dice el versículo 9, dice así el versículo 9. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, nótese por qué tenemos un Dios distinto y ese Dios distinto nos hace a ti y a mí ser alguien fuera de lo común. Nótese, porque el texto bíblico dice, Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. No era Daniel mismo, sino era Dios el que había hecho eso, que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales. Vea usted el versículo 17 también. Dice el versículo 17, a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Sí, yo estoy seguro que tú observaste lo que dice. Dios los dotó. Ahora, fíjate en los versículos 19 y 20, el resultado de que Dios les haya dado todas estas cosas, o Dios los haya dotado. Dice, luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. ¿Sí te das cuenta? Yo estoy seguro que sí te das cuenta porque eres muy inteligente. Tenían un Dios distinto, Él los dotó, les dio cualidades diferentes, los bendijo en su vida
y eso los hizo a ellos ser alguien fuera de lo común. Ahora, antes de seguir adelante, antes de que sigamos adelante, y te voy a dejar un poquito en ascuas, quiero que entiendas algo. El saber relacionarnos con Dios nos hace ver que Él es distinto. El saber relacionarnos con Dios nos hace ver que Él es distinto. Pero hasta ahí lo voy a dejar. Más adelante te voy a decir cómo relacionarnos con Dios. Te lo voy a decir de una manera muy rápida, porque después vamos a hacer una serie de sermones que nos enseñen esa parte. Te lo voy a decir solo de una manera muy rápida. Ok, vamos a seguir adelante. ¿Quién es el que ha marcado el rumbo a seguir en el mundo? Dios. ¿Quién es el que ha dividido la historia en antes y después? Dios. Es más, decir Dios, yo creo que Cristo es Dios, y la historia dice antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién es el que creó todo lo que existe? Dios. ¿Quién estableció el orden? Dios. ¿Quién puso los cimientos de la enseñanza? Dios. ¿Quién diseñó las leyes? Dios. ¿Quién es el primero en todo? Dios. Según Colosenses 1, capítulo 1, versículos 15 al 18. ¿Quién nos amó primero? Dios. Eso lo dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Por esta y muchas cosas más podemos afirmar que no hay nadie como el Dios de la Santa Biblia. No hay nadie como el Dios de la Santa Biblia. Definitivamente Él es único, distinto e inigualable. Su bendita palabra dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Jeremías capítulo 10, versículos 6 y 7, lo estoy leyendo en la Reina Valera 60. Señor, no hay nadie como tú. Eso lo dice la NTV en el mismo texto bíblico, en Jeremías capítulo 10, versículos 6 y 7, pero ahora en la NTV o la Nueva Traducción Viviente. Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh Rey de las naciones? Ese título te pertenece solo a ti. Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo, no hay nadie como tú. Así que este texto bíblico nos dice que no hay semejante a Dios. En la Reina Valera o en la NTV dice, no hay nadie como tú. Así que, mi bendito y mi bendita, alégrate. Alégrate porque tenemos un Dios distinto. El Dios de Daniel, de Ananías, de Azarías y de Misael es el mismo Dios que tú y yo tenemos, si es que pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así que alégrate, porque tenemos un Dios distinto, y el que tengamos un Dios distinto nos hace ser alguien fuera de lo común. No personas del montón, sino ser alguien fuera de lo común. Tal vez tú no te sientas alguien distinto. Yo muchas veces no me he sentido alguien distinto. Pero una cosa es sentirnos distintos y otra cosa muy diferente es que Dios ya nos hizo distintos. Que Dios ya nos llamó a hacer la diferencia, que ya somos diferentes porque Él vive en nosotros. Lo que tú y yo tenemos que hacer es creernos que somos diferentes. El que Dios sea distinto a los otros dioses nos hace ser alguien fuera de lo común. Grábate eso en tu pensamiento, grábate eso en tu corazón. El que Dios sea distinto a los otros dioses nos hace ser alguien fuera de lo común. Esto significa ser la diferencia. La problemática se da cuando creemos que el Señor no se comunica, no ve, no escucha, no se relaciona. Otra vez, te voy a volver a nombrar cuál es la problemática. Esta se da cuando creemos que el Señor no se comunica, no ve, no escucha y no se relaciona. Esto sucede porque lamentablemente no sabemos cómo relacionarnos con Dios. El resultado de dicha situación hace que nuestra experiencia con Él se vuelva común y corriente.
¿Por qué? Porque no nos sabemos relacionar con Dios. Por lo tanto, nos volvemos uno más del montón. No lo permitamos. Mi bendito y mi bendita, no lo permitas. No lo permitas. No lo permitamos. Yo tampoco quiero permitirlo en mi vida. ¿Y cómo no lo vamos a permitir? Aprendiendo a relacionarnos con el Señor. Tú y yo tenemos que aprender a relacionarnos con el Señor. Muchos llegan y me dicen que Dios les dijo que hicieran cierta cosa. Yo les pregunto, ¿cómo fue que se los dijo el Señor? Y lamentablemente no me saben responder. Porque la realidad es que ellos mismos no han entendido cómo relacionarse con Dios. No han entendido, o me empiezan a decir que lo sintieron en su corazón, y la verdad yo creo que va más allá. Yo creo que va más allá. Te voy a contar una historia que me pasó para que lo podamos entender un poquito más. Te voy a decir las características, te voy a decir, antes de que continúe, o antes de que te diga la historia, te voy a decir las características de cómo poder relacionarnos con Dios. Primero, textos bíblicos. Tú y yo tenemos que leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Y ahí vamos a encontrar textos bíblicos. También a través de predicaciones. También a través de las circunstancias. También a través de errores pasados. También a través de consejeros. A través de devocionales. Esa es la forma en que tú y yo vamos a relacionarnos con Dios. Vamos a poder relacionarnos con Dios. Y ahora sí te voy a contar la historia para que tú entiendas cómo se da todo este tipo de situaciones. Resulta que a finales del 2015 yo tuve una crisis en mi vida, una crisis pastoral, una crisis de aquellas que casi los pastores no tenemos. Y tuve una crisis pastoral donde yo quería salir, descansar, y estábamos en una reunión, y en esa reunión se estaba tornando un poco pesada, por así decirlo, y entonces alguien me dijo, creo que necesitas un descanso. Y en ese momento yo le dije, sí necesito un descanso, porque llevaba ya muchos años de mi vida, por lo menos 13 años de mi vida sin parar en este lugar donde yo estoy pastoreando. Y a alguien se le ocurre decirme, ¿necesitas descansar? Y le digo, sí necesito descansar, y me agarro de eso y les digo, me parece que era el mes de agosto, y entonces yo les digo, sí necesito, agosto, septiembre, la verdad no me acuerdo, y yo les digo, sí necesito un descanso. Y entonces les digo, necesito irme hasta diciembre. Todos estos meses necesito parar, necesito relacionarme con Dios de nuevo, necesito estar con Dios de nuevo, necesito meterme con Él, con mi Señor de nuevo. Y me dicen, no, puedes parar un mes, vamos a orarlo y después vemos si los otros meses. Y yo estaba tan cansado que les dije, bueno, si ustedes no me dan todos esos meses, yo renuncio. Total, que nos fuimos a orar, me dieron todos esos meses, porque yo había entrado en una crisis. Yo ya no quería estar en este lugar donde estoy pastoreando por ciertas circunstancias, situaciones que se dieron acá. No estoy culpando a nadie, no estoy señalando a nadie, simplemente creo que Dios quería que esto sucediera. Y entonces yo paro, y al parar, yo me acuerdo que salía a caminar, salía a correr, y al estar corriendo, al estar caminando, salía a platicar con Dios. Y gracias a Dios yo tengo textos bíblicos en mi memoria. Tengo algunos textos bíblicos en mi memoria. Y entonces me acuerdo que estaba caminando y yo le decía a Dios, me siento mal, estoy en una situación muy difícil, ¿qué está pasando con mi vida? Y se vino a mi memoria un texto bíblico que Dios me recordó, que es el de Lucas capítulo 6, versículo 36, donde dice, bueno, en la Nueva Versión Internacional, dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Y eso se quedó muy fuerte
muy fuerte en mi mente. Ahí yo creo que Dios empezó, o estoy seguro que Dios empezó a mostrarme que había algo en mi vida que tenía que cambiar. Ese es uno de los textos bíblicos que Dios trajo a mi vida y que me hizo relacionarme todavía más con Él. Luego de esa situación, yo me acuerdo que en los días difíciles de mi vida buscaba escuchar predicaciones. Buscaba mucho escuchar predicaciones. Y me tocó escuchar una predicación que se titula Valentía para seguir tu llamado. Y hay un texto bíblico que me ha seguido toda mi vida. Es Isaías 41:10 y también me lo aprendí en la Nueva Versión Internacional que dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Así que ya vamos dos cosas, mis benditos. Los textos bíblicos, Dios empezó a hablar a través de textos bíblicos en mi vida, Dios empezó a hablar a través de predicaciones en mi vida, Dios empezó a hablar a través de las circunstancias. Recuerdo que otra de las cosas que se me venía a mi mente era Jonás, cuando Jonás no quería ir hacia Nínive y yo no quería estar ya en este lugar. Y recuerdo que en una de esas ocasiones enfermé de la nada y fui a ver a un doctor apellidado Chávez. Y este doctor es cristiano y recuerdo que estábamos platicando y yo le decía, bueno, él me preguntaba, ¿qué tienes? Yo le decía, estoy mal, ya no quiero estar en ese lugar, me siento como Jonás. Y recuerdo que él me dijo, y me quiero ir de ese lugar, y recuerdo que él me dijo, nada más ten cuidado, porque no sabes con el monstruo que te puedes encontrar. También recuerdo que mi papá me confrontó cuando le dije que me sentía como Jonás, y me dice mi papá, bueno, pues tú ya ni estás haciendo nada, ya no estás pastoreando, ya no estás haciendo nada. Y eso confrontó mi vida y él me dijo, reconsidera tu llamado. Y yo me acuerdo que cuando me decía él que yo ya no estaba pastoreando, le dije, yo ya no quiero nada con esa gente. Y ahí Dios me mostró que había, con esas circunstancias, Dios me mostró que había algo en mi corazón, que había dolor en mi corazón. Durante todo ese proceso me hablaron pastores, me vinieron a visitar pastores, me habló Cheo, un amigo muy amado, me habló Brenda, su esposa, amiga muy amada, me vinieron a ver Damaris, me vino a ver el pastor Ever, el pastor Paco Nistal me regaló un libro, Oro por mí, también un hermano, un pastor, Edgar de allá de Tampico, hablaba para orar por mí, el pastor Pepe Leos hablaba para orar por mí, mi hija, Valeria, amigos de aquí de la iglesia, Miguel Zárate, Karen Méndez, mi papá. En todo este proceso Dios utilizó muchas personas para bendecir mi vida. Hubieron consejeros en mi vida y recuerdo que el pastor Ever una vez habló conmigo, el pastor Ever, y me dio el Salmo 126, versículos 5 y 6. Y yo me acuerdo que me impactó mucho porque él me dijo, hermano, yo te exhorto a que te quedes en ese lugar. Y me habló del Salmo 126, 5 y 6, y se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha, el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Pero eso no fue lo más impresionante. Él me estaba aconsejando sobre eso no fue lo más impresionante. Es que después una amiga llamada Valeria me mandó el mismo salmo, el Salmo 126, versículos 5 y 6 en un mensaje de WhatsApp. Pero eso tampoco es, eso todavía no es todavía lo más impresionante, sino que mi papá me volvió a mandar ese mensaje unos días después. Así que Dios utilizó consejeros, Dios utilizó textos bíblicos, Dios utilizó predicaciones, Dios utilizó las circunstancias, Dios utilizó mis devocionales, Dios utilizó hermanos de la iglesia para bendecir mi vida. Recuerdo que
que cuando yo estaba en un servicio, en un culto dominical, y estábamos cantando A solas al huerto yo voy. Eso fue el domingo 30 de octubre del 2016. Me acuerdo que yo estaba cantando ese himno tan precioso, y yo le decía a Dios que me quería deleitar escuchando su voz. Y recuerdo cómo se me vino a mi memoria Mateo 28:20, y yo parece que escuchaba a mi Señor, lo veía ahí, yo estaba con los ojos cerrados cantando, y se vino a mi memoria Mateo 28:20, donde dice: les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y recuerdo que empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. Luego mi hermano Miguel Zárate, en febrero 18 del año 2016, me manda un texto bíblico que me ha seguido toda mi vida. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. Una hermana, la esposa de Miguel Zárate, Karen Méndez, en junio 10 del 2016, me manda un texto bíblico precioso que dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Números capítulo 6, versículo 26. Todo eso, mis benditos, toda esa relación, todo ese momento de intimidad con Dios, me hizo darme cuenta que tengo un Dios distinto. Y eso me hace ser a mí también alguien fuera de lo común. No por mí, sino porque tengo un Dios distinto de mi lado. Y luego me acuerdo que en mis devocionales yo llevo el pan diario. Me acuerdo que en septiembre 28 del año 2016 me tocó 2 Corintios 12:9, donde dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es la forma, mis benditos, en que nos podemos relacionar con el Señor. A través de textos bíblicos, a través de la lectura de la Biblia, a través de predicaciones, de circunstancias, de consejeros, de devocionales. Finalmente entendí que el Señor me quería en la PIB Tetla, y me quedé en este lugar por la gracia de mi Señor. Y yo estoy seguro que tengo un Dios extraordinario, que tengo un Dios fuera de lo común, que tengo un Dios distinto, y que eso me hace ser a mí alguien fuera de lo común. Solo, mis benditos, hay que aprender a relacionarnos con Dios para no caer en la religiosidad, para no caer en que nuestra relación se vuelva común y corriente con Dios, sino al contrario, que nuestra relación con Él siga creciendo cada vez más. Daniel y sus amigos fueron jóvenes fuera de lo común porque tenían un Dios distinto, creían que así era y sabían relacionarse con Él. De lo contrario, no hubieran comprendido que el Señor les había dado conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, que los había hecho 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de Babilonia. Y Daniel no se hubiera dado cuenta que le fue dada gracia, buena voluntad y entendimiento en toda visión y sueños. Mi bendito y mi bendita, si tú y yo queremos ser alguien fuera de lo común, debemos creer que tenemos un Dios distinto y saber relacionarnos con Él. Solo así marcaremos la diferencia en nuestro entorno y estaremos aceptando el llamado a ser diferentes. Mi oración es que tú y yo nos demos cuenta que hemos sido llamados a hacer la diferencia. Que tú y yo nos demos cuenta que somos personas fuera de lo común por tener un Dios distinto. Esa es mi oración.
Así que mi bendito, aprendamos a relacionarnos con Dios. Aprendamos a creer en Él, a creer que tenemos un Dios distinto y a relacionarnos con Él. Vamos a hacer una oración. Mi Padre, gracias te damos porque tú eres un Dios distinto. Aunque yo muchas veces no me dé cuenta por mi carnalidad, por mi naturaleza caída, pero tú sigues siendo ese Dios distinto, ese Dios amoroso, misericordioso, fiel. Gracias por eso, mi Dios. Yo solo te pido que a las personas que estén escuchando esto y a mí, Padre Celestial, nos ayudes a creer que tenemos un Dios distinto y que nos ayudes a saber relacionarnos contigo, para que no caigamos en lo común y corriente, para que no caigamos en la religiosidad, para que a través de saber relacionarnos contigo, mi Dios, podamos ver que tú eres alguien distinto. Por favor, Padre, gracias por este momento. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. En tus manos nos ponemos y agradecemos tu presencia. Te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre. Todo esto en el nombre, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo lo pedimos, Padre. Amén, amén y amén, Jesús.